Buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de la asignatura de comunicación oral y escrita. Como ustedes ya pudieron percatarse, conforme la información y el material constante en la plataforma del EBEA, que es nuestra aula virtual, tienen el contenido del material y la clase sincrónica referente a la semana número 3. Información que al ser revisada por ustedes vamos a seguirla desarrollando de manera más extensa dentro de la presente clase. Ustedes ya conocen muy bien que es valioso su aporte, su colaboración y su participación dentro del desarrollo de esta clase. Así que entonces vamos a iniciar con lo referente a la materia de esta semana. Dentro del contenido vamos a revisar la comunicación y la lingüística del texto. ¿Sí? Perfecto. El objetivo planteado dentro de la materia de esta semana es demostrar que la comunicación es el proceso mental en el que interactúan el emisor y el receptor para intercambiar las ideas, conocimientos, experiencias, sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya ustedes tienen este pleno conocimiento de sobre lo que es la comunicación de una forma más general. Ahora vamos a ahondar un poco más en el tema y ustedes mismos podrán percatarse de factores bastante relevantes referente a la comunicación. ¿Sí? Perfecto. Ustedes por comunicación, ¿qué es lo que entienden por comunicación? ¿Cuál es su pensamiento, su concepto propio de comunicación? A ver, Jennifer. Es la manera de comunicarse de una persona a otra, tanto sea por medio escrito o como por medio oral. Ya, gracias, Jennifer. Melissa. Comunicación en sí, yo, o sea, mi punto de vista y mi concepto sería de que la comunicación es un medio digital, tanto para que nos dé una información de dicho problema o de cualquier circunstancia que se esté dando en dicho momento a la población, ya sea por medio oral, por medio de televisión, por medio de las redes sociales, Ya. siempre y cuando sean claros, concretos y obviamente que la información sea verdadera. Una cuestión, tú me dices que la comunicación es digital. Ah, no, ay, me equivoqué, Liz. Eh, Perdón, Ya, Listen, pero en sí creo que bueno, la información ahora, hoy en día ya hay por medios, por ejemplo, por medios only, por radio, prensa, televisión, y ya no hay previamente como en la antigüedad que solamente existían los radios. claro. Gracias, Melissa. ¿Alguien más que tenga una idea, una conceptualización? Marjorie. Para mí la comunicación es cuando intercambiamos ideas o conocimientos, experiencias o algún sentimiento a través de la comunicación o llegando a un diálogo. Ya, gracias, Marjorie. Perfecto, miren, ustedes ya me han dado información valiosa y relevante. Brian, No, profe, yo nomás. me han dado ya conceptualizaciones, ideas y planteamientos de ustedes referente a la comunicación, lo que resulta realmente relevante e importante dentro de la asimilación de conocimientos, es decir, ustedes ya tienen unas nociones que les va a permitir comprender de una forma más estructurada
la materia que vamos a ver a continuación. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Sanji. La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad. Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia. Además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos, la escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad. Es un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. Es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediamente la cual se aprende a escribir palabras y oraciones que permiten la materialización inteligible del mensaje. Ya, gracias, Sanji. Vamos a iniciar de manera progresiva. Un factor importante de lo que yo les había manifestado que resulta fundamental dentro del hombre, ¿qué es lo que les había dicho yo? A ver. Recuerdan que yo les había manifestado que el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Sí? Por esa misma razón, el hombre ha buscado estos medios de interacción con su entorno, con las personas que lo rodean, y que a través de estos mecanismos primitivos, en primer lugar, fueron desarrollando estas habilidades sociales con la finalidad de tener una buena convivencia, de seguir desarrollando su ámbito social, e incluso para seguir evolucionando en cierto punto, ¿no? Entonces resulta importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que al menos el ser humano es un ser social por naturaleza y que tuvo que desarrollar esta comunicación con la finalidad de seguir evolucionando, creciendo con su entorno, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto también. ¿Cuáles fueron los indicios, los inicios de la escritura? Los jeroglíficos. Ya. Sí, jeroglíficos y de igual manera estos dibujitos que realizaban pues los seres humanos en su principio, en sus inicios, que permitían plasmar su actividad social, su actividad agrícola, su medio de subsistencia, incluso alimenticia, y que a través del tiempo han perdurado y eso nos ha permitido a nosotros tener el conocimiento de este pasado, ¿sí? Porque ya como lo habíamos visto también, la escritura nace con la finalidad de la necesidad del hombre de ser recordado a través del tiempo, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros estos medios de comunicación escrita desarrollados desde la antigüedad. ¿Qué sistema ha sido desarrollado por el hombre para comunicarse? Los signos visuales, ¿no? Ya, pero no nos vamos por ahí. ¿Cuál será un sistema de signos desarrollado por el hombre para comunicarse? Los códigos. ¿Cuáles códigos, Jennifer? Los códigos, por ejemplo, los que utiliza la policía. Ya, no nos vamos por ahí tanto. ¿Cuál será el sistema de códigos desarrollado por el hombre para comunicarse? Las letras. Las letras, ¿no es cierto? Gracias, Dianita. Las letras, ¿por qué? Porque con estas letras nosotros
Podemos formar sílabas, con estas sílabas vamos a formar palabras, con estas palabras vamos a formar oraciones, párrafos, y así consecutivamente, ¿no es cierto? Y eso es el mecanismo que a nosotros nos ha permitido comunicarnos de una forma bien estructurada, organizada, y obviamente ahorita ya con normas, reglas, leyes, para tener una buena escritura, para tener una buena ortografía, que resulta necesario y fundamental. De hecho, ahora mismo ustedes como estudiantes universitarios, yo como les había manifestado, es algo en lo que deberían tener un dominio del 100% con la finalidad de no tener problemas posteriores dentro de su preparación académica profesional, ¿sí? Porque créanme que yo, así como les he comentado, he visto casos en los cuales hay personas que ya están en la universidad, pero incluso hasta profesionales que no sé cómo sacan los títulos, de cómo se gradúan, pero tienen unos errores ortográficos garrafales. Entonces nosotros no vamos a incurrir en eso. Por eso les había manifestado que de aquí sí, al menos uno de los puntos y de los objetivos, que ustedes sepan leer bien y sepan escribir de manera correcta. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Galo. Principios de la comunicación. En la comunicación de calidad no hay diferencias entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende. En la comunicación en general y en el mundo profesional en particular, lo importante se considera lo que entiende el receptor y no lo que el emisor quiere decir. Cuando un receptor no comprende un mensaje o lo malinterpreta, posiblemente la causa esté en la falta de claridad por parte del emisor. Para hacer más eficaz la comunicación, el emisor debe orientar el mensaje al receptor y a la respuesta que queremos obtener de él. Gracias, Galito. Miren, nosotros ya tenemos claro que como principios de la comunicación, bueno, vamos a ver los elementos más adelante, ¿no? Pero uno de los principios, de los factores más importantes y elementales de lo que corresponde a la comunicación es el estructurar bien el mensaje, ¿sí? Estructurar bien las oraciones, estructurar bien las palabras que vamos a utilizar para enviar el mensaje. Y aquí viene un factor bastante fundamental. ¿Por qué? Porque el emisor, que es la persona que emite, que envía el mensaje, es quien tiene la apertura, la potestad y la función de organizar de manera correcta y adecuada este mensaje. ¿Por qué? Porque de no hacerlo puede llegar a tener una comunicación interrumpida, una comunicación incompleta, ¿sí? Si yo les digo, a ver, yo les digo la casa, ¿me entienden algo? No, solamente que es una casa. Ya. Y si yo les digo, la casa se está quemando, ayuda, ya ahí sí me comprenden. Sí. Sí, Luis. ¿No es cierto? Entonces, miren, tenemos que estructurar las oraciones con lógica, con sentido y que sean comprensibles para los receptores, que son las personas que van a decodificar este mensaje y va a permitir que puedan asimilar la información que se ha enviado, ¿sí? Que se ha puesto en conocimiento del receptor. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, no vamos a tener una información, una comunicación correcta, ¿sí? Podemos incluso hasta malinterpretar, ¿sí? Podemos malinterpretar o podemos nosotros entender algo distinto al mensaje que queremos enviar. Entonces, por ello mismo, debemos nosotros, cuando seamos los emisores,
organizar las ideas de una manera correcta y adecuada con la finalidad de cumplir con este propósito de que el mensaje sea completo y comprensible para el receptor. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Janita, por favor. Ayúdame leyendo solo hasta el emisor. Ya. Elementos, tipos y niveles de la comunicación. En el circuito de la comunicación intervienen varios elementos, tales como emisor, receptor, código, mensaje, canal, contexto, retroalimentación y ruidos. Desarrollaremos el concepto de cada uno de ellos para su mayor comprensión. Emisor. La comunicación es un interminable circuito de interacción. El emisor, persona u organización, es el responsable de codificar el sistema, organizarlo, adecuarlo y vincularlo con la intención comunicativa y lo que quiere transmitir, es decir, emitir el mensaje. La codificación del sistema de signos, o también llamada lengua natural o lengua 1, se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible, ya que tiene que viajar hasta llegar al receptor. Gracias, Janita. ¿Por qué creen ustedes que aquí resulta importante esto de la lengua natural, lengua 1? A ver, vamos a analizar eso. ¿Por qué creen ustedes que resulta importante que tengamos esta codificación de lengua natural, lengua 1? A ver, Janita. Porque la lengua natural o la lengua 1 es la lengua materna, es decir, es el idioma que nosotros vamos creciendo. En nuestro caso, por ejemplo, el español. En el caso de los ingleses, el inglés, o en el caso incluso de aquí mismo, de los compañeros quichua, es el quichua la lengua materna. Ujú. Ya, y en esta cuestión, Janita, en relación con la comunicación, ¿cuál será el propósito? Poder comunicarse en primer lugar con la familia y después ir con la comunidad y dependiendo de cómo se va desarrollando la persona con la sociedad en sí. Ya. Miren, justamente aquí lo que nos habla de la lengua natural, lengua 1, es por qué. Porque si nosotros no comprendemos el idioma, si el receptor y el emisor no desarrollan el mismo idioma, la misma lengua, ¿qué va a suceder? Si yo a la Dianita le mando un mensaje en árabe, No va a entender. No entendemos. ¿no es cierto? Entonces, miren, ese es el punto de la relevancia de la lengua natural, lengua 1 en lo referente al emisor. Porque en primer lugar, como ya hemos visto, emisor por el simple hecho de ser prácticos, emisor es la persona que envía el mensaje, ¿sí? Es la persona que organiza este mensaje, lo estructura y lo remite, ¿no? Y obviamente para que exista una correcta comunicación, el emisor y el receptor deben hablar la misma lengua, por el mismo ejemplo que les acabo de presentar, ¿no es cierto? Y para ello, obviamente, cumplir con los parámetros de que sea un mensaje claro, un mensaje entendible, un mensaje comprensible para el receptor, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos este punto bastante importante porque, como les digo, si no hablamos no tienen la misma lengua, tanto el emisor como el receptor, obviamente va a existir un fracaso en esa comunicación, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el receptor? A ver, Jessica. Receptor. El receptor, persona u organización, emplea un rol inverso y proporcional al del emisor, por cuanto es el encargado de la decodificación, organización y comprensión del mensaje enviado por el emisor. Existen dos clases de receptor, el activo y el pasivo. El pasivo es quien se queda solo en recibir el mensaje, y el activo o perceptor es quien tiene una intención comunicativa mutua con el emisor, realiza el proceso de decodificación y de nueva intención comunicativa mutua realiza el proceso de decodificación y de nueva
codificación para dar una respuesta, transformándose en emisor al producirse una retroalimentación. Perfecto, gracias Jessica. Miren, ya nosotros también por lógica y por conocimiento básico anterior, ya sabemos que el receptor es la persona que recibe el mensaje, ¿sí? Entonces, por ello, el receptor es la persona encargada en decodificar la información, ¿sí? El receptor va a ser el encargado en comprender el mensaje enviado por el emisor. Dentro de este punto activo del sujeto del receptor, tenemos nosotros dos clases, ¿sí? Tenemos el receptor activo y el receptor pasivo. El receptor pasivo es quien se queda solo con el mensaje, lo recibió, ¿sí? Y lo asimiló, nada más. Es como si yo les digo, mañana les envío tarea, ¿sí? ¿Qué pasó? No tuve respuesta, ustedes simplemente me escucharon, ¿no es cierto? Y si yo les digo, ¿quieren que les mande mañana una tarea? No. Ya, perfecto. Entonces, mire, ahí se convirtió Sanji ya en una receptora activa. ¿Por qué? Porque Sanji asimiló la información y eso le permitió a ella dar una contestación, una respuesta, desarrollando esta comunicación. Y obviamente aquí el factor importante es que Sanji, de ser receptora, se convirtió en emisora al enviar una respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se desarrolla la retroalimentación, que es la asimilación, que nos permite a nosotros contestar un mensaje, una pregunta de información remitida por un emisor. ¿Quién me ayuda leyendo lengua? A ver, Evelyn. Sistema lengua natural o lengua. Es la lengua o el idioma que se emplea para que se pueda dar o presentar la comunicación. Si los conformantes de una conversación no manejan el mismo sistema, no existirá comprensión. Es indispensable que entre los dos elementos de la comunicación, emisor-receptor, exista la misma lengua natural. Ya, perfecto. Gracias, Evelyn. Miren, en ese sentido, como ya habíamos hablado justo en lo que correspondía a lengua natural, lengua 1, resulta elemental para que exista una buena comunicación que nosotros tengamos la misma lengua, tanto el emisor como el receptor, para que pueda ser comprensible el mensaje, ¿sí? Para que sea entendible este mensaje. Entonces, por ello resulta importante que se maneje la misma lengua, con la finalidad de evitar cualquier tipo de fracaso en la comunicación, ¿sí? Porque muchas veces nosotros sí creo que ustedes también han de haber hablado alguna vez con algún gringo, una gringa, ¿no? Que tal vez nos estaba tratando de preguntar algo, pero nos hablaban, yo que sé, en inglés o en alemán, y se nos hacía imposible comprender, ¿no es cierto? A todos creo que nos ha haber pasado alguna vez. Entonces, pero, entonces miren, ya tenemos nosotros esos claros ejemplos incluso de empíricos de cómo resulta indispensable utilizar o conocer una lengua para poderte comunicar. ¿Quién me ayuda leyendo? El código. Vamos con Annelies. Los sistemas o idiomas manejan un conjunto de reglas propias para su uso. El emisor necesita combinar los fragmentos de los que se componen los sistemas de una manera adecuada para que se comprenda con el receptor. Caso contrario, la comunicación sería inútil. Podemos ver que el manejo del código es imprescindible para que funcione el proceso. Pues si un técnico de fútbol emplea un código para enviar un mensaje a sus jugadores, ellos a su vez deben estar familiarizados con el sistema que usa para comprender las instrucciones. Del mismo modo, en ajedrez, en la marina, entre otros ejemplos. Gracias, Annelies.
Miren aquí dentro del código, dime Darwin. Nada, profe, se me hace, disculpe. No hay problema. Miren, dentro de lo que corresponde al código, aquí tenemos también algo que se compagina con los niveles de lenguaje que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, si nos ponemos a hablar sobre el nivel de lenguaje técnico, científico, ustedes se percatarán que las personas que tienen este tipo de preparación de conocimientos para expresarse sobre esta materia en particular en la que son especializados, van a utilizar terminologías, palabras y van a estructurar estas oraciones de una manera mucho más compleja, ¿sí? Que si nosotros no conocemos, no vamos a entender. Entonces aquí tiene mucha relación con el código. ¿Por qué? Porque estos códigos, estas palabras, estos niveles de comunicación eh, nos permiten a nosotros tener una comprensión total sobre el mensaje que puede ser emitido por cualquier persona, ¿no? Entonces, miren, también aquí si viene dentro de los códigos, viene a formar parte de lo que estábamos viendo nosotros de las, de las jergas, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso dentro de los códigos, nosotros aquí ya podemos implementar los ejemplos que ya han dado, que son los medios como se comunican por códigos los taxistas, los policías, ¿no es cierto? Que también son códigos que nos van a permitir a nosotros comprender estas instrucciones, esta información, estos mensajes, ¿sí? Resulta indispensable conocerlos, porque ya como les manifiesto, si ustedes no tienen el conocimiento de estos códigos de manera puntual, de manera concreta, profunda, no van a entender, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo mensaje? A ver, Melissa. Perdón. Mensaje. El mensaje es el contenido de la información enviada. Es un conjunto de ideas, experiencias, sentimientos, entre otras cosas que expresa el emisor y que debe estar codificadas de una manera correcta para que el receptor lo pueda entender por medio de la decodificación. Son las cosas que decimos o escribimos, dependiendo del canal que usemos. Gracias, Melissa. Aquí viene uno de los puntos elementales de la comunicación, ¿no es cierto? Porque si no tenemos nosotros mensaje, ¿cómo nos vamos a comunicar? Por ello mismo, como ya habíamos visto y en relación con los principios de la comunicación, este mensaje tiene que ser debidamente estructurado, organizado de una manera coherente, racional, comprensible, entendible. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda ser decodificado por el receptor. Y por ello mismo va a ser comprensible, entendible, e incluso a través del mismo nosotros vamos a obtener la respuesta que estemos buscando con dicho mensaje, ¿sí? Entonces, sí, el mensaje es la información que nosotros vamos a enviar y que vamos a estructurar. ¿Quién me ayuda leyendo el canal? A ver, Jennifer, por favor. Canal es el espacio por donde se transmite el mensaje o información, formando una conexión entre el emisor y el receptor. Una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio. Se llama también medio. Pueden sumarse otros ejemplos como las conversaciones por medio de la web, teléfonos y otros artículos electrónicos como el chat, videoconferencias, llamadas por celular. Gracias, Jennifer. Miren, el canal es el medio por el cual nosotros vamos a plantear la comunicación, ¿sí? Es el punto por el cual nosotros vamos a establecer esta conexión entre el emisor y el receptor. Como consta en la lámina, ustedes ya pueden observar que estos medios pueden ser por la web, por teléfono,
en este momento, como lo estamos desarrollando por una videoconferencia. Puede ser una conversación personal, directa, ¿no es cierto? Esos son los canales en los cuales nosotros vamos a proponer y a plantear esta comunicación. Incluso nosotros ahora tenemos un medio elemental escrito que nos permite desarrollarnos y plantear que es el canal prácticamente de comunicación más usado creo que en lo general ahora, que es el WhatsApp, ¿no es cierto? De manera escrita nos comunicamos por WhatsApp y ese es el canal por el cual nosotros vamos a poder tomar contacto o enviar un mensaje a las personas que consideremos necesario, ¿sí? Ese es el canal, es el planteamiento, ¿no? Es en dónde, en cómo vamos a desarrollar la conexión para que se dé la comunicación. ¿Quién me ayuda leyendo contexto? A ver, Brian. Ya. Contexto. El contexto es toda la carga referencial, histórica, cultural, temática, que describe toda la realidad que se percibe gracias al mensaje. Es un colectivo que envuelve a los interlocutores, no es el lugar, sino la situación comunicativa. Perfecto, gracias, Brian. ¿Qué entienden ustedes por el contexto? ¿Qué será el contexto? Es la forma en que se pueda comunicar de una persona a otra, el mensaje que se da. Ya. ¿Alguien más? Perfecto. Miren, ¿a ustedes qué les da a entender esto? Que estamos conectados por una videoconferencia, que tienen ustedes unas láminas que están siendo proyectadas en sus pantallas y que yo estoy hablando y ustedes están escuchando. ¿Qué les da a entender eso? Que usted nos está compartiendo la información. Que se Ya, está correcto. comunicando. Que estamos en una clase, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Y qué pasa si están dos personas en la calle gritándose? ¿Cuál será el contexto? Falta de respeto, ¿no? Que se están peleando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contexto, ¿sí? Es esta carga referencial que obviamente tiene como antecedente a la comunicación, ¿sí? Ese es el contexto, es lo que nos permite a nosotros verificar esta situación comunicativa. ¿Quién me ayuda leyendo retroalimentación? A ver, Sanji. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación. Una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. Gracias, Sanji. ¿Qué es entonces la retroalimentación? Es la asimilación de la información, ¿sí? Es lo que nosotros estamos obteniendo, lo que estamos entendiendo, comprendiendo del mensaje. Y obviamente esto produce que exista una respuesta, ¿sí? ¿Alguien quiere quedarse sin Navidad? No, Lisa. No, no No, es cierto. Licen. Ya ven, entonces, ¿yo qué hice? Yo envié información, ustedes la decodificaron, la comprendieron y emitieron una respuesta. Entonces, esto es lo que se refiere a la retroalimentación. Y obviamente, como ya pueden ver, al emitir una respuesta se produce hasta un cambio de roles, provocando que la comunicación pueda durar el tiempo que nosotros queramos o consideremos pertinente. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo ruidos? A ver, Evelyn. Ruidos. Los ruidos son todas las cosas que pongan en peligro la comunicación, desde un celular sonando hasta la falta de intención comunicativa por parte de uno de los interlocutores. Siempre que exista algún problema en la comunicación, podemos atribuirlo a los ruidos
recordemos que no todo ruido es sonoro. Ya. ¿Quién ha ido a una discoteca? Yo, Ya. ¿Y tú cuando estás hablando con alguien en una discoteca le entiendes? no por el ruido. La bulla no Hay permite. veces que sí, pero hay veces que no. No es cierto. La mayor cantidad del tiempo, o sea, no es comprensible lo que hablamos, ¿no es cierto? No podemos mantener una conversación fluida, comprensible, porque el ambiente, el entorno en el que nos estamos desarrollando, no es apto para que nosotros tengamos una comunicación completa, adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso estos ruidos pueden interrumpir esa conexión de comunicación, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido en que los mensajes tal vez pueden ser hasta mal interpretados, ¿verdad? Entonces, miren, desen cuenta de ello, ¿no? Es tan importante también tener en cuenta esto de los ruidos, que son uno de los villanos de la comunicación, porque no permiten que la misma se desarrolle de una manera correcta y adecuada, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Melissa, por favor. Lee todo. Sí, lee nomás todo. Ya, Lisa. Lingüística del texto. Con el nombre de lingüística textual se hace referencia a una disciplina cuyo objetivo de estudio es el texto, entendido como acontecimiento comunicativo, verbal con plenitud de sentido, que posee una serie de propiedades. Concebida como ciencia interdisciplinaria, la lingüística textual emerge a fines de los años 60, en el siglo XX, en las universidades de Europa Central, entre las que cabe destacar la Universidad de Constanza, Alemania. Se presenta como una lingüística cuyo objetivo es dar cuenta de la cohesión y coherencia de un texto, traspasado los límites de la oración. De T. Van Dijk, 1979, llamó la atención sobre el hecho de que la denominación de lingüística del texto no se refiere a una única disciplina, sino que el término se utiliza para etiquetar cualquier estudio que tenga como objetivo el texto. En este sentido, la retórica es la forma más antigua para etiquetar cualquier estudio que tenga como objetivo el texto. En este sentido, la retórica es una forma más antigua de interés por el estudio del texto. Asimismo, los textos han sido durante mucho tiempo objeto de investigación de los estudios literarios, en los que la lingüística textual tiene recursos importantes, por cuanto recupera la tradición filológica y retórica. Por otro lado, aunque un principio se interesó por las producciones escritas, sus intereses tienden a converger con la disciplina denominada análisis del discurso, orientada en sus orígenes a las producciones orales. Gracias, Melissa. Melissa, por favor, a practicar la lectura. ¿Sí? Por favor. No, Liz, lo que pasa es que estoy en el teléfono, se me amplía a veces la cámara y a veces me confundo. Ah, bueno, ya, pero con todo que si les digo, siempre tenemos que estar practicando la lectura, ¿sí? Miren, en la lingüística del texto prácticamente viene a ser la disciplina que estudia el texto, ¿sí?
es un estudio más profundo de todo lo que tiene que ver con el texto, ¿sí? Cualquier información, cualquier análisis, cualquier experimento desarrollado referente a la lingüística, a los textos, es considerado lingüística. Como pueden ver, la lingüística textual se desarrolla en Europa Central, específicamente en Alemania, en los años 60, ¿sí? De ahí obviamente han seguido desarrollando y profundizando más en este tipo de textos que nos han permitido a nosotros ya conocer de manera más profunda, más puntual y de una forma incluso más técnica a los textos que hemos estudiado, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver. Vamos, Anelis, por favor. Tipologías textuales según la forma del discurso narrativo. El texto narrativo se expresa por medio de acciones o hechos reales o imaginarios que acompañan el transcurso de una historia que se presenta en un tiempo y en un espacio determinado. Los autores de los acontecimientos son los personajes, ya sean estos principales o secundarios. Los hechos se alternan entre principales y secundarios, pudiendo dar la historia varios giros, según la intención del autor. Ejemplo, Juan se puso la camiseta de su equipo, salió dando saltos muy altos, tomó el bus hacia el centro de prácticas y se sentó a escuchar música mientras llegaba. Ya en la práctica salió muy entusiasta y justo cuando estaba a punto de meter gol, le hicieron una falta y terminó metiendo el gol de penal. Ya. Bien, entonces aquí le vamos a ver las tipologías textuales que existen, ¿verdad? Justamente como nos acaba de leer Anelis, el texto narrativo es aquel que narra, ¿sí? Que relata hechos que pueden ser reales o que pueden ser ficticios, como muchos cuentos que nosotros ya hemos leído, ¿no? ¿Qué hiciste el día de hoy, Sanji? Desde que te despertaste. Tuve clase en la mañana y de ahí a lo que se terminó la clase, me fui a un programa de mi sobrina. Ya. Y Llegué has de haber llegado a almorzar, me y a imagino. almorzar, me bañé y a Ya. esperar a su clase. Ya. Perfecto, mira, ahí simplemente justo lo que es un ejemplo, bueno, en este caso sería un diálogo, ¿no? Si lo pasamos de forma escrita, sería un texto narrativo de Sanji que nos contó una historia, en este caso, que es real. Obviamente en este tipo de textos narrativos aquí ya entran también la creatividad de los autores que son quienes desarrollan estas historias mediante personajes, ¿sí? Como los que hayan leído ustedes de los libros de Harry Potter, de Crepúsculo, o los de Edgar Allan Poe, yo qué sé, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a encontrar personajes que van cumpliendo con su rol y van desenmarañando o teniendo algún tipo de, de desarrollo en el transcurso de la historia, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el descriptivo? A ver, Janita, por favor. Descriptivo. La descripción es el motor en este tipo de textos. Nos fundamentamos en las características de un hecho, persona, cualquier cosa que pueda ser conceptualizada, de quién o de qué se trata el texto de una manera detallada. Hay que recalcar que no hay acciones en esta tipología, solo un relato en función de las variables y características para poder conceptualizar lo que se describe, ya sea esto ficticio o real. Ejemplo, una llave es un objeto pequeño, metálico, con dientes que sirven como clave en uno de los extremos y se emplea para abrir cerraduras de todo tipo. Las hay cuadradas, redondas, romboides, entre otras formas. Gracias, Janita.
Fácil, ¿no? El descriptivo describe. ¿Quién me describe? ¿Quién tiene un celular a la mano? Todos. Ya, a ver, Sanji, descríbeme tu teléfono. Es nuevo. Las navidades. Sí. Es nuevo, nada. Estaba descargando unas aplicaciones. Me descríbeme el celular, pero ¿cómo es físicamente? Es rápido. Me gusta porque es grande. Ya, ¿Qué más puedo decir? es grande, tiene cámaras, ¿de qué color es? Cámara. Es color negro. Ya, si te das cuenta, ya estás describiendo tu teléfono. Eso prácticamente, si lo plasmamos de forma escrita, ya es un texto descriptivo. ¿Sí? Un texto descriptivo sería como las tiendas de los celulares, ¿no? Cuando te ponen ahí las opciones de los detalles del teléfono, ahí te van especificando qué es lo que tiene, ¿sí? Eso es un texto descriptivo. ¿Quién me ayuda leyendo? Ayúdame leyendo todo, Jennifer, por favor. Expositivo. El texto expositivo tiene como finalidad la de poner en conocimiento de un grupo de personas alguna información o difundir algún conocimiento. No presenta puntos de vista, sino solo los datos que se quieren transmitir dentro de la mera exposición. Presenta además una serie de aclaraciones y puntualizaciones para llegar a las conclusiones o resultados de una manera precisa. Algunas exposiciones se hacen también con la finalidad de convencer al interlocutor. En ellas se deben añadir argumentos para validar nuestra investigación y para llamando la atención del lector. Plasmar nuestra postura con relación a la determinando tema como en el texto antes leído. Darse la buena vida, de Fernando Sabater. Texto expositivo argumentativo. En estos textos, el emisor tiene que exponer varios temas y tomar postura, a favor o en contra. Con referencia a ellos, debe explicar su punto de vista de una manera estratégica para que él o los receptores terminen convencidos de que lo que dice el emisor es verídico y fiable. Ejemplo, tesis. Debe prohibirse la publicidad de bebidas alcohólicas en la televisión. Varios y corroborados estudios existen dentro de la psicología de los adolescentes. Demuestran que ellos pasan una gran parte del tiempo diario observando la televisión y a esta edad los y las jóvenes son especialmente sensibles a los valores expuestos en este tipo de propagandas. Así, la amistad, el amor, la aceptación son prioridades dentro de su vida y las ven idealizadas y vinculadas con el consumo de este tipo de sustancia. Por tanto, la publicidad de bebidas alcohólicas debería ser prohibida. Gracias, Jen. A practicar un poquito nomás la lectura, pero ahí estabas bien. Miren, ya tenemos nosotros esta tipología de textos, ¿no? Tanto el expositivo como... Está muriéndose de calor la pobre Jennifer. Licenciada, es que me ahogo aquí. ¿De dónde eres, Jennifer? De Santo Domingo, pero hoy día hizo un sol que ni se imagina. Estoy sudando, mire. ¿Qué ves? Bueno, pues ya me imagino. Ya, entonces, miren, tenemos estos tipos. Expositivo, un texto expositivo es un texto mediante el cual nosotros simplemente vamos a transmitir información que ya ha sido desarrollada, que ha sido corroborada, ¿sí? Y vamos simplemente a transmitirla a los demás, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo, en los dispositivos nosotros vamos a transmitir información, como les digo, que ya ha sido existente y que ha sido precisa, ¿no? Pero aquí ya viene el cambio del texto expositivo argumentativo.
Este tipo de textos, en ellos vamos también a exponer un tema, ¿sí? Pero dentro de este tema, nosotros ya vamos a tomar una postura. Nosotros ya vamos a tomar lado y vamos a dar nuestros argumentos propios. ¿Quién me da un ejemplo de un texto expositivo argumentativo? Ya. Verán, ustedes antes de graduarse en la universidad van a tener que realizar un trabajo investigativo, ¿sí? Que es un texto científico denominado tesis, ¿sí? El momento en el que ustedes hagan y terminen ya esta tesis y que sea verificada y aprobada, ustedes van a tener que defender su tesis ante un tribunal, ¿sí? Entonces, este viene a ser un texto expositivo argumentativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros desarrollamos una investigación con datos que han sido verificados, corroborados, experimentados, pero además de ello, nosotros vamos a tener que demostrar por qué nuestra postura a favor o en contra acerca de un tema en particular. ¿Sí? Entonces, esos vienen a ser los tipos de texto expositivo argumentativo, y el tipo expositivo, como les manifiesto, es el que transmite información nada más. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Eduardo. El diálogo. El diálogo es una herramienta dentro del texto que se emplea para representar una conversación, una obra de teatro, una entrevista, entre otras. El diálogo es importante por cuanto nos muestra quién dice qué cosa y en qué momento. Ejemplo, periodista. El campeonato nacional está por comenzar y nos disponemos a escuchar a Pedro Arrieta, director técnico del Emelec. Pedro, los Leones Colorados no podrán vencernos. Traemos a nuestros mejores jugadores y sobre todo, Godoy se encuentra en su mejor momento. Gracias. Instructivo. Gracias, Eduardo, ahí nomás. Miren, entonces, el diálogo. Un ejemplo práctico en donde encontraremos nosotros este tipo de textos de diálogo. En el WhatsApp. Exacto, perfecto. Me leíste en la mente, Dianita. ¿Se han visto ustedes que en el grupo que tienen ustedes del curso, cada vez que van escribiendo sale, yo que sé, Diana, hola, Sanji, ¿cómo estás? Carlos, ¿ya almorzaron? Sí. Entonces, este es un tipo de texto de diálogo, ¿sí? Y excelente el ejemplo de Dianita. Y vamos con el instructivo. ¿Quién me ayuda leyendo el instructivo? A ver, Sanji, por favor. El instructivo es un tipo de texto que usa para que un grupo de personas siga una reglamentación impuesta con antelación sobre determinado ámbito. No implica jerarquización, es lineal y su organización es de carácter temporal. Ya, perfecto, Sanji, muchas gracias. Un ejemplo de un texto instructivo. Los manuales. Ya, perfecto. Sí, ¿no es cierto? Los manuales. ¿Quién me da otro ejemplo? ¿Se han visto las recetas de cocina? ¿No es cierto? Que les van detallando parte por parte lo que tienen que hacer. Ese también es un texto instructivo. O como en el celular de la Sanji que se compraba en Navidad, ahí le debe haber venido también el instructivo de cómo prenderlo, de cómo configurarlo, ¿no es cierto? Es también un texto instructivo. Perfecto, muchachos. Esa ha sido la clase por el día de hoy.